Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al día de hoy, 15 de agosto del año 2025, en punto de las 19:30 horas. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta asociación colegiada, Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC. Asimismo, la invitada especial, la maestra Lilia Verónica Sánchez Castillo, ella nos va a compartir una conferencia de gran relevancia. En este caso, el tópico a abordar será la decisión racional sobre la prueba. Para ello, le voy a ceder el uso de la voz a nuestro querido ingeniero y maestro Ramón Espinosa para que le dé la lectura a la síntesis curricular de nuestra invitada especial, y posteriormente le cederé el uso de la voz a nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú, para que le haga apertura a los trabajos de esta asociación colegiada. Adelante, ingeniero. Claro que sí, maestro. Antes que nada, bienvenidos a todos aquí en esta ponencia de la licenciada Sánchez, y me permito leer la síntesis curricular. La licenciada Lilia Verónica Sánchez Castillo es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con posgrado en Justicia y Derecho, así como en la especialidad en el Sistema de Justicia en Ejecución Penal, certificados en materia de justicia para adolescentes y en Administración de Justicia especializada en violencia contra las mujeres, y diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, convencionalidad, mediación, conciliación, justicia restaurativa, nuevos desarrollos sobre derecho y familia, metodologías sociales en el proceso penal, litigio estructural en derechos humanos, entre otros. Después de haberse desempeñado en la práctica privada y como agente del Ministerio Público, comenzó su carrera judicial como actuaria penal, para enseguida desempeñarse como secretaria de Acuerdos y Trámites. En enero de 2016 fue designada jueza penal para el sistema acusatorio y oral, del que fue implementadora en el Distrito Judicial de Sabinas. Posteriormente fue nombrada por el Consejo de la Judicatura como jueza visitadora, y desde el 2017 fue nombrada como jueza penal para el sistema acusatorio y oral del Distrito de Saltillo, cargo con el que presidió el primer juicio oral digital en México en el año de 2020. También ha fungido como magistrada interina del Segundo Tribunal Distrital con residencia en Torreón, Coahuila. Ha participado como jurado en competencias nacionales de litigación en el ámbito penal, con sede en Saltillo, Toluca, Aguascalientes, Naucalpan y Puebla. Además, diseña y opera diversos cursos de capacitación en el sistema acusatorio y oral. Su trayectoria como persona juzgadora y docente ha sido reconocida con la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo en el 2022 al mérito judicial, y a juzgar con perspectiva de género, la excelencia al mérito docente, y con el reconocimiento de la mujer universitaria del 2023 por el Instituto del Desarrollo de la Mujer de la Universidad Autónoma de Coahuila, considerada por la Embajada de Francia en México como persona defensora de derechos humanos del 2023. Es cuanto, maestro. Muchas gracias, maestro Ramón Espinosa. Y sin más que agregar, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú. Doctor, le cedo el uso de la voz. Sí, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia en línea que nos va a hacer el favor la juez maestra Lilia Verónica Sánchez Castillo. Es una persona que tuvimos el gusto de conocer en otra actividad. Estuvimos en colaboración con la Academia de las Ciencias Penales del Estado de Nuevo León, y afortunadamente nos va a regalar a nosotros su tiempo, dando esta importante tema sobre la decisión racional sobre la prueba. Que cabe mencionar que, bueno, ya hemos escuchado su currículum. Es una persona sumamente preparada y con muchos reconocimientos. Entonces, le voy a dar la más cordial bienvenida, maestra, su señoría, Gracias, porque doctor. estamos de lujo, nuestro Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, tenerla a usted como ponente. En lo individual, ahora nos tocó que nos hiciera el favor, y pues no nos queda más que pedirle a usted que este tiempo que nos regala, que tratemos a todos. Les pediría más que nada a los que estamos ahorita en línea, y a los que vean subsecuentemente esta conferencia,
que pongan mucha atención porque pues es una persona que nos va a iluminar sobre esta situación, que es un tema muy importante, porque hay muchas dudas entre los litigantes sobre la cuestión de la decisión sobre la prueba, de qué manera se pondera y todas esas cuestiones que muchas veces nos preguntamos, ¿estará bien el juez o estará mal? Aquí con lo que usted nos va a aportar, vamos a poder tomar, pues más que nada, orientarnos cómo piensa un juez y de qué manera hace esa decisión racional sobre la prueba. Bienvenida sea usted, su señoría, y sin más, dejo en manos de usted la siguiente conferencia, dándole el uso de la voz. Y muchísimas gracias de nuevo, maestra. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan adecuadamente. ¿Sí me Sí, están escuchando? Gracias. Bueno, pues agradezco profundamente al Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, por este espacio, mi reconocimiento por la posibilidad, bueno, de tener estos ejercicios en los que, bueno, sobre todo es un intercambio de información, intercambio de conocimiento, pero también la oportunidad de poder charlar en estos temas. Bien, entonces me confirman que me están escuchando adecuadamente. así es. Gracias. Bien, el tema de hoy, pues es un tema sumamente relevante porque es algo que tanto a las autoridades jurisdiccionales, las que aún permanecen en las instancias jurisdiccionales, como aquellas que se incorporan a estos cargos, deberán tener muy presentes, pero que sobre todo significan un reto muy importante para todos los operadores de los sistemas de justicia, porque hay en el procedimiento una parte sumamente sensible que es precisamente, y como bien lo dice nuestro presidente, la ponderación de la prueba. Y para analizar este tema hay que recurrir a una breve reflexión. En otros espacios, cuando hemos platicado, hemos charlado de a qué van las partes a un juicio y nos referimos, sí, a esta parte neurálgica dentro de un procedimiento en el que pues el propósito es llegar a un fallo o llegar a una decisión. La pregunta entonces a reflexionar es, ¿a qué van las partes a un juicio? ¿A qué técnicamente van las partes a un juicio? Cuando uno hace esta pregunta, bueno, pues encontramos un sinnúmero de respuestas. Algunas personas dicen, bueno, vamos a que se haga justicia. Otras de ellas aluden a vamos a ganar, ¿no? O vamos a probar nuestra acción o a que se materialice un derecho. Técnicamente, nosotros vamos a partir de este señalamiento. A ver, enseguida. Bien, a ver, un segundo porque tengo aquí un problema con la presentación, pero enseguida lo resuelvo. Bien, bueno, vamos a partir de que las partes principalmente van a juicio a preparar a probar sus hechos. Van a probar hechos, independientemente de la finalidad que esté alrededor, pero principalmente a eso se va a la parte de juicio. Si nosotros nos concentramos pues específicamente en lo que sería el juicio oral de corte penal, bueno,
establecemos que las partes van a juicio a comprobar sus teorías en este caso, sus teorías del caso. Así sucede en otros también procedimientos en los que las partes es lo que realizan y acuden las partes a los procedimientos judiciales a probar hechos. Pero aquí está el elemento fundamental y sustancial, bueno, de toda nuestra charla. ¿Qué significa que un hecho quede probado? ¿Qué significa que un hecho esté probado? En este punto es conveniente que nosotros tomemos en cuenta los diferentes grados de conocimiento. Estos grados de conocimiento dentro de los procedimientos, bueno, se acentúan en algunos, como es en el tema penal, en el tema, vamos a decir, civil, familiar, mercantil. Los grados de conocimiento se manejan de diferente manera, pero eh, estas serían las gradas del conocimiento. Los procesalistas no se han puesto de acuerdo en establecer si efectivamente son estos 5 grados de conocimiento. Hay alguna corriente que señala pues que la ignorancia no es propiamente un grado de conocimiento. Yo me sumo a este grupo que considera que la ignorancia sobre un hecho no es propiamente un grado de conocimiento. Hay otros procesalistas que consideran que sí, porque es, por ejemplo, la autoridad jurisdiccional que va a resolver un caso, quien puede estar en esa situación intelectual, pues de no saber específicamente qué sucede o cuáles son los hechos de una u otra parte hasta que finalmente se desahoga la prueba. Pero bueno, ustedes podrán decidir a cuál de estas corrientes se suman. Yo considero que, no obstante que yo no tome en cuenta la ignorancia como un grado de conocimiento, bueno, pues es mi deber informativo, pues explicarles o comentarles que algunos profesionalistas sí lo toman en cuenta. Entonces, estos grados de conocimiento eh, son muy, son muy fáciles de distinguir, sobre todo en el enjuiciamiento penal, porque vamos analizando conforme va avanzando el procedimiento y nosotros podemos ir viendo cómo esto está asociado a algunas etapas, ¿no?, del procedimiento penal. Vamos a establecer, por ejemplo, pues la ignorancia cuando no se tiene información o el órgano decisor no tiene información alguna de algún hecho delictivo que haya ocurrido bajo ciertas circunstancias de tiempo y lugar. Enseguida, bueno, tendríamos este grado de conocimiento que es la sospecha. En este punto podemos asociar, por ejemplo, la sospecha dentro del procedimiento penal. Bueno, pues cuando ya se presenta la denuncia, la querella, la noticia criminal ante el órgano de investigación y entonces se van estableciendo pues estas líneas de investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos. El siguiente grado de conocimiento es el que permite establecer una posibilidad en cuanto a la realización de un hecho. Tal vez nos encontramos pues en una etapa de investigación inicial o en las etapas primigenias de la investigación en la que pues tal vez no contamos con todos los actos de investigación, ya con control o sin control judicial, no contamos con todos ellos, pero hay algunos que hacen posible la existencia de determinado hecho. Enseguida tenemos la probabilidad. Esta probabilidad pues tiene un reflejo normativo constitucional porque esta probabilidad y esta
esta grada de conocimiento la encontramos plasmada tanto en el artículo 16 de la Constitución, cuando analizamos los requisitos, por ejemplo, para el medio de conducción, que es la orden de aprehensión, en la que se deberá contar datos se deberá contar con datos que establezcan un hecho que la ley considere como delito y una probabilidad de que la persona investigada lo haya cometido o participado en su comisión. Esta grada de conocimiento también está asociada a una decisión muy importante en el procedimiento penal, como lo es la vinculación a proceso, en el que también es un extremo que debe de cubrirse de conformidad con el artículo 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional, como una probabilidad. Y esta es una grada de conocimiento, bueno, que se aproxima a la que nosotros, a la grada de conocimiento en la que nosotros nos vamos a enfocar. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema corroboración de un hecho. La corroboración de un hecho dentro de un procedimiento es lo que va a ser la base de la decisión de la autoridad jurisdiccional. Cuando la autoridad jurisdiccional considere que el acervo probatorio otorga corroboración al hecho que se sostiene en una acción, o bien a los hechos que se sostienen en las excepciones o en las defensas, es el momento en el que la autoridad jurisdiccional pues podrá tomar una determinación respecto de la pretensión de una u otra parte. En síntesis, nuestro tema está localizado en esta última grada, en la grada de corroboración. Y esta corroboración, ¿qué significa? Pues significa que las pruebas que ha presentado una parte u otra parte confirman el hecho o son eficientes para tener por probado un hecho. Aquí también quiero hacer la mención de que esta referencia de corroboración, hay algunos autores que lo establecen como la verdad de un hecho o la certeza de un hecho. Estas referencias, bueno, pues son un poco peligrosas porque es fácticamente imposible que una autoridad jurisdiccional pueda hacerse a través de la actividad probatoria de las partes, de toda la información que le brinden la verdad absoluta de un hecho como si lo hubiera presenciado, porque aún personas que pudieran haber presenciado el hecho litigioso pueden tener una visión sesgada o alguna deficiencia en sus capacidades cognitivas para apreciar el hecho tal cual. Entonces, no podemos hablar en etapa de juicio de una verdad absoluta. También nos vamos a apartar del concepto de una verdad formal. ¿Por qué? Porque la verdad formal está construida dentro de los sistemas tasados de valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con las formalidades del procedimiento que se cumplieron y con los estándares de valoración establecido. Sí, los hechos quedaron demostrados. Entonces, esta es nuestra verdad formal, también conocida como una verdad procesal. Tampoco podemos hacer mención de una verdad histórica porque, bueno, la última verdad histórica que así fue manejada en una investigación, bueno, pues en este momento tiene a un ex procurador o a un ex fiscal
General de la República, pues en problemas legales por tratar de sostener una verdad histórica. Nosotros vamos a hablar de corroboración. Los hechos que está planteando la parte actora están corroborados con las pruebas que se le admitieron y que fueron desahogadas. O los hechos que fueron planteados como excepciones o defensas por parte de la demandada están corroborados con las pruebas que fueron desahogadas. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en esta parte, en esta última grada de conocimiento que nosotros vamos a señalar en adelante como la corroboración. Enseguida, es necesario para ahondar en esta decisión racional sobre la prueba, de conocer el camino de la prueba. La prueba no es algo que surge solo en la etapa de juicio porque compareció el testigo, porque se aportaron los documentos. No, la prueba necesariamente sigue un camino y en este camino es necesario pues atender algunos aspectos que son relevantes para que llegue a juicio, obviamente, los elementos que nos permitan sostener una corroboración. Hablando del tema o hablando del procedimiento penal, este camino de la prueba pues va a iniciar con esta fase de investigación. A partir de la noticia criminal, dijimos ya denuncia, ya querella, un informe policial homologado, etcétera. Y a partir de este momento se activa o se debe activar la obligación constitucional que tiene tanto el Ministerio Público como las policías, y con las reformas al propio artículo 21 de la Constitución, bueno, pues también ya tenemos bastante participación de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional en temas de investigación. Y entonces, ahí empieza a surgir la prueba a partir de los actos de investigación que se realizan por estas personas o estas instituciones que tienen la obligación de esclarecer esos hechos. Dijimos, esta investigación, como lo señala el Código Nacional, es una investigación inicial que se destaca por la actividad prolija, ¿no?, del órgano o las instituciones de investigación. Tal vez pueden participar o dar oportunidad a quien represente los intereses de la parte investigada, pues no, también de generar algunos actos de investigación. Y tenemos pues estas investigaciones que deben de ser a toda prisa cuando haya alguna persona detenida y en la que hay que trabajar muy rápido, ya sí 48 para adultos en temas que no son delincuencia organizada, 96 para delincuencia organizada horas, o en el caso de la justicia para adolescentes, bueno, pues tratar de no agotar las 48 y dentro de las 36. O bien una investigación más pausada, más meditada, bueno, cuando no tenemos a una persona en situación de detención. Posteriormente, en esta investigación, en la etapa complementaria, bueno, ya tenemos una participación más activa por parte de la defensa de la persona investigada. Esto ya dentro de lo que es el proceso penal, pero vemos que en este primer paso del camino de la prueba, ¿quiénes son las personas que están involucradas? Este paso de investigación, aunque no
así tan detallado como es en el tema penal, se da en las otras materias. Porque nosotros vamos a elaborar, por ejemplo, una demanda familiar, sabemos cuáles son los hechos, pero también nos tenemos que abocar a investigar cuáles van a ser nuestras fuentes de información que en un dado caso van a llegar a juicio y sobre qué es sobre lo que se van a pronunciar. Entonces, esta etapa es una etapa muy relevante en el camino de la prueba. La siguiente etapa, bueno, pues es el anuncio. ¿Cómo la tenemos proyectada en el procedimiento penal? Bueno, en el escrito de acusación del Ministerio Público está el anuncio probatorio. ¿Cuáles son los órganos y los medios de prueba, pues que pretende llevar a juicio? En el mismo sentido, en esta etapa intermedia, con el escrito de la coadyuvancia, si así se constituye la víctima, y también de la defensa, tenemos el anuncio probatorio. Es como decirle a las partes y al órgano jurisdiccional, bueno, pues yo pretendo llevar a juicio tantos testigos expertos, estas documentales, esta prueba material, etcétera, etcétera. Pero solo es un anuncio. Es el anuncio al que hace referencia también el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el artículo 235 y 241, cuando respectivamente señala que en la demanda y en la contestación se deberán hacer esos pronunciamientos. Ahora, en este camino de la prueba, en esta fase del anuncio, también la actividad para andar esta parte de la ruta es de las partes, es totalmente de las partes. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros procedimientos pues son dispositivos, que significa que son las partes quienes ponen en la mesa de la autoridad jurisdiccional decisora los hechos, las pruebas, las alegaciones. Bien, entonces, en investigación tenemos a las partes trabajando activamente. En el anuncio también son las partes. Enseguida, el ofrecimiento. Este ofrecimiento probatorio es una parte de este camino, una parte más formal, que se da en presencia del órgano jurisdiccional y en los procedimientos que ya cursan por la oralidad. Estos ofrecimientos tienen que verbalizarse por aquellas personas que hicieron sus anuncios. ¿Qué sucede? Que en el ofrecimiento pues se hace referencia a determinada persona como testigo, pero también al objeto para el cual se está ofreciendo determinado órgano o determinado medio de prueba. Aquí es importante en este ofrecimiento, bueno, cumplir con rigor por parte de las litigantes, pues criterios en cuanto a, por ejemplo, establecer el nombre completo, si es un órgano de prueba, el lugar en el que se le pueda convocar o se le pueda citar, también qué es en particular lo que se quiere obtener de esa fuente de información. Pero vamos a establecer que será lo mismo, es una actividad de las partes. Vean cómo en este camino de la prueba, al menos en estos 3 pasos iniciales, las partes tienen un trabajo constante y muy arduo, y debiera ser también muy técnico,
que realizar. El siguiente paso es la admisión y el desechamiento. Aquí, si bien es cierto, la decisión en cuanto a la prueba la toma el órgano jurisdiccional, también lo es que estas decisiones están orientadas o son tomadas con base en lo que le han presentado las partes. Si las partes presentan a 10 testigos para el mismo objeto, pues es claro que estamos frente a una prueba, a un medio de prueba sobreabundante y que la autoridad jurisdiccional dará a elegir a el oferente eh, para que elija 2 o 3 testigos que hablen de esos temas. En este punto de admisión y desechamiento, estamos en presencia de, o debemos de estar en presencia de un filtro. Un filtro que el órgano jurisdiccional debe disponer para que vayan a juicio solamente las pruebas que son necesarias. ¿Qué aspectos se van a excluir? Bueno, los medios de prueba que no sean pertinentes o que son impertinentes, también aquellos que no sean necesarios, que sean inútiles. En este aspecto, también habrán de desecharse aquellos que se hayan obtenido con violación de derechos fundamentales, que pueda aludirse a alguna situación de nulidad, o aquellos que se hayan recabado incumpliendo algunas normas procesales, pero además que no sea posible que sean sometidos a un saneamiento. Y entonces, esta parte del camino es en la que la autoridad jurisdiccional va a establecer ese filtro, a ver estos medios y estos órganos de prueba si nos van a servir para ese tamiz de corroboración y estos no. En este sentido, también es muy relevante lo que las partes puedan acordar como hechos probados. Estos hechos probados nos sirven en esta fase del camino de la prueba, evitar un desgaste de desahogo cuando las intervinientes estén de acuerdo en que ciertos hechos pues ya están probados. Fíjense bien, los acuerdos no son con relación a las pruebas, son con relación a hechos que consideran probados. Ejemplo, en un asunto penal, las partes están de acuerdo con la causa de la muerte, un traumatismo cráneoencefálico severo. No hay ninguna duda de que esa es la causa de la muerte de la víctima. La teoría del caso de la defensa es que la persona acusada no le causó ese traumatismo cráneoencefálico severo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué pueden hacer las partes? Pues generar este acuerdo. Sí, a ver, Ministerio Público, asesoría jurídica, están planteando esto dentro de la acusación de que esta es la causa de la muerte. Sí, la defensa dice, sí, pues yo no tengo ningún problema con eso. Es evidente, está la necropsia, etcétera, y algunas otras diligencias, y entonces esto para nosotros es un hecho probado, está probado ese elemento, y que esta fue la causa de la muerte, que es una muerte violenta, etcétera, todo eso está justificado. Bueno, esto va a permitir que durante el desahogo, bueno, se pueda no presentar el perito o la perito que haya realizado
la necropsia y además ya saben las 200 fotografías que acompañan una necropsia, ¿verdad? El cadáver en muchos ángulos, todas las cavidades y eso resulta ya innecesario porque están de acuerdo. Aquí tomemos en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también insta a las intervinientes a realizar esos acuerdos probatorios. ¿Qué otros aspectos vamos a excluir para desahogo de prueba? Bueno, pues los hechos que son notorios, los hechos que son evidentes, los hechos que no estarían controvertidos, respecto de los que sí pudiéramos llegar a acuerdos probatorios. Y entonces, este camino de la prueba, vamos a decir como que nos permite hacer ese proceso de selección. Enseguida, y un tema muy relevante en materia de prueba es el desahogo de la prueba. Y esto es importante porque nosotros al momento del desahogo debemos de tomar en cuenta que la autoridad jurisdiccional va a tomar una decisión racional sobre esa prueba que se desahoga, que no tendrá que ver las técnicas histriónicas, no tendrá que ver el lenguaje tal vez rebuscado de las litigantes, las actitudes de los órganos de prueba, no. Son otros elementos que enseguida vamos a tratar algunos que nosotros debemos de conocer para poder participar de manera eficiente en ese desahogo. Por ejemplo, ¿cómo puedo, como oferente de un testigo, realizar un examen directo de testigo que le permita a la autoridad jurisdiccional tomar del dicho de la interviniente información para que pueda sostener una decisión que obedezca a la razón, que obedezca a la actividad intelectual? Eso enseguida lo vamos a precisar. Otro camino indiscutible de la prueba es que prueba desahogada puede ser sujeta de elementos de refutación. Estos elementos de refutación, sobre todo dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, se refiere a la credibilidad de el testigo, pero finalmente será prueba que contraindique una que está desahogada. Y finalmente tenemos esta parte, la parte de la ponderación. En este momento, con nuestros sistemas procesales que van a la vanguardia y que están tan avanzados, ocupamos también un lenguaje congruente y acorde a esos avances. Ya no podemos estar hablando adecuadamente de la valoración de la prueba. La prueba se pondera con base en el sistema y modelo al que se ha sujetado el sistema jurídico mexicano, a una ponderación, no a una valoración. Y enseguida explicamos por qué. Entonces, en las gradas del conocimiento, nuestro tema se va a enfocar en la corroboración, en esa grada. Y en el camino de la prueba, nosotros nos vamos a colocar en en el de la ponderación. Una vez definido esto, vamos a hablar rápidamente de algo que segura estoy ustedes
conocen y sobre el que se ha transitado. Los sistemas de valoración de la prueba, porque así lo encontramos en la literatura anterior y en la literatura nueva como sistemas de valoración de la prueba, son principalmente dos: el sistema tasado y el sistema de libre valoración. ¿Cuál es el sistema tasado? El sistema tasado es el que se diseña a partir del Código Napoleónico, ahí por 1880 y tantos, en el sistema jurídico francés, en el que es la norma la que establece el valor de las pruebas. Y yo estoy segura que recordarán cómo en los temas penales, nuestros códigos procedimentales locales establecían el valor de las pruebas. A ver, confesión simple con pleno valor probatorio. Ahí está el valor. Confesión calificada divisible en la que se pudiera tomar solamente lo que le perjudica y ciertas situaciones. Yo trato de hacer una analogía como que el código nos decía, a ver, es un documento privado no reconocido. Ah, bueno, 15 puntos. Oye, no, pero es un documento privado reconocido por el suscriptor. Ah, bueno, entonces 30 puntos. Y era la norma, los códigos procedimentales, bueno, pues los que establecían cuánto valían las pruebas. Y entonces, ¿qué hacía la autoridad jurisdiccional? Bueno, pues la autoridad jurisdiccional nada más, pues, llenaba, ¿no?, los puntos. Ah, bueno, tengo un documento privado no reconocido, 15 puntos. Y tengo un documento privado sí reconocido, 30 puntos, y luego hacía la sumatoria de los puntos. Bueno, ¿y cuál ejercicio intelectual tenía la persona juzgadora respecto de esta valoración? ¿Qué se estableció? Ah, bueno, pues se llegó a la conclusión por parte de los procesalistas que, pues, la ponderación o la valoración no la hacía el juez. La valoración la valoración de la prueba la hacía el Poder Legislativo a través de las normas que había diseñado, porque era el Poder Legislativo, a través de esos códigos procedimentales, quien establecía el valor de las pruebas. Decía, documento público, pleno valor probatorio. A ver, pero ¿por qué? Pues porque lo dice el artículo tal del Código de Procedimientos. Y entonces, este sistema tasado impedía a la persona juzgadora, al tomar una decisión, era nada más un mero aplicador de puntos de los valores que ex ante le había otorgado una legislatura local. ¿Qué sucede? Con estos nuevos procedimientos, con estos temas de oralidad, con estos principios de inmediación, de colocar al órgano decisor frente al órgano de prueba o frente al medio de prueba sin que haya algo en medio, ¿sí? Tenemos este sistema de libre valoración. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya no tenemos puntos, ya las pruebas no tienen ex ante un valor, sino que ahora ese valor va a ser otorgado por la actividad intelectual de quien sea el órgano decisor. Es donde nosotros nos colocamos ahora por ejemplo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales
y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales más orientado a estos sistemas de libre valoración y bueno, el de Procedimientos Civiles y Familiares hizo así como un gran intento. Tuvimos ya al final así como un desfase, pero bueno, el intento es estar sobre este sistema de libre valoración. Pero este sistema de libre valoración tiene dos modelos. ¿Cuál es el modelo del sistema probatorio mexicano? Bueno, hablemos del modelo persuasivo. ¿Qué es así? Persuasivo. Este modelo es el que opera en los sistemas anglosajones. Este modelo persuasivo es el que opera, por ejemplo, en las cortes de los Estados Unidos, en el que la actividad probatoria va encaminada a persuadir a un jurado en torno a una decisión, a personas que no son letradas en temas jurídicos, se les expone al menos lo básico y que entonces las litigantes ocupan todas estas estrategias histriónicas y teatrales para poder generar esa persuasión en el órgano que va a tomar la decisión en cuanto a, hablemos de tema penal, de culpabilidad o no culpabilidad. Y por eso el proceso de selección de jurado es un proceso muy difícil para el cual los bufetes o los despachos de abogados se preparan y hacen una investigación enorme en torno a la vida, la conducta y el pensamiento de los jurados. Y son estos procesos de a ver si este sí me sirve, este no me sirve, etcétera. Y las partes participan porque saben que la actividad probatoria va encaminada a persuadirles a que tomen una decisión con base en su íntima convicción, en lo que creen, en lo que piensan, en lo que sienten en torno a las pruebas. Y por eso, pues estas aproximaciones de las litigantes a los jurados y decirles, ustedes tienen hoy en sus manos la posibilidad de hacer, y todos estos discursos, todos estos speech, ¿verdad? Eh, que van encaminados a eso, a poder convencerlos con base en este método de la persuasión. Bueno, ¿qué sucede con este método persuasivo? El método persuasivo no es o no debe ser el que opere o el que opera en el sistema jurídico mexicano y tiene una característica. El modelo persuasivo no tiene criterio de corrección, no tiene método de corrección. ¿Cómo? Bueno, a un jurado que toma una decisión, por ejemplo, de culpabilidad, no se le puede, no se puede presentar un recurso, diríamos nosotros, por ejemplo, una apelación en torno a la decisión del jurado. No. ¿Por qué no es posible? Pues porque están decidiendo con base en su íntima convicción. ¿Cómo podemos decir que están equivocados? Si es una decisión a la que se llegó, porque es lo que piensan en torno a la prueba. Y aquí no hay criterio de corrección. Bien, ahora vamos
dentro de este sistema de libre valoración de la prueba, vamos al que a nosotros nos interesa, porque es el que está plasmado en nuestros códigos procesales. El modelo racional, racional de razón, de actividad intelectual, ¿sí? También lo pueden ubicar en la literatura procesal como la sana crítica racional. Este modelo es el que determina que la ponderación, fíjense, no valoración, porque ya no estamos en el sistema tasado, sino la ponderación de la prueba debe de obedecer a criterios de razón, a criterios de una actividad intelectual, y que esta actividad intelectual es la que debe de realizar el órgano jurisdiccional decisor para con razones sostener una decisión. No sostener una decisión porque es lo que siente el juzgador o la juzgadora, porque es lo que cree, porque son sus convicciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que salir ya de las decisiones y de las sentencias y de los fallos referencias a, a criterio de esta autoridad. No, no puede ser a criterio en torno a la prueba. Debe ser con base en este modelo de razón. Este modelo es muy interesante porque viene acompañado de herramientas. Imagínense ustedes una caja de herramientas con la que vamos a operar ese modelo. Y estas herramientas son los principios de la lógica, la ciencia o la técnica y las máximas de la experiencia. Estas herramientas que nosotros vamos a utilizar nos van a permitir o les van a permitir a las autoridades jurisdiccionales construir una motivación racional respecto de la ponderación de una prueba, porque va a acudir a los principios de la lógica. ¿Cuáles son algunos, porque no son todos, algunos principios de la lógica que se utilizan para la ponderación de la prueba? El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluso o tercero excluido, el principio de mayoría de razón y el principio de causalidad jurídica. Estos son principios lógicos que están alineados a este tema de lo racional y que, bueno, nos dan para muchas sesiones, pero voy a tratar de poner dos ejemplos o un ejemplo para saber cómo se puede aplicar, ¿no? Un principio como este. Por ejemplo, en el principio de contradicción, se traduce en que una proposición no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Y en este punto, vamos a suponer que tenemos un desahogo probatorio por parte del Ministerio Público y la asesoría jurídica para sostener un homicidio calificado. Mientras que la defensa ha trabajado con una base probatoria para
justificar un homicidio atenuado. Y en este punto, al sopesar la eficiencia de las pruebas para corroborar los hechos, nosotros no podemos decir que, por ejemplo, una prueba tendrá que decantarse por uno o para corroborar uno u otro extremo, porque un homicidio no puede ser calificado y atenuado al mismo tiempo. Y entonces aquí tenemos un principio de la lógica. Una prueba no podrá estar tratando de apoyar la versión del homicidio calificado y a la vez la del homicidio atenuado, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos un principio de la lógica. Otra de las herramientas es la ciencia o la técnica. Creo que esto es lo que más nos aproxima al tema racional. Cuando tenemos principios universalmente válidos que tienen una justificación y que esto pues, nos permite generar una motivación eh, que tenga una base inteligible para poderla tomar en cuenta. Entonces, esta es otra herramienta. La autoridad jurisdiccional, para valorar racionalmente, deberá tomar en cuenta pues, esos fundamentos metodológicos de determinada ciencia o determinada técnica. Y finalmente, las máximas de la experiencia. Esta herramienta, imagínense, es como una herramienta de esas herramientas que hay que son muy filosas, que hay que tomar con muchísimo cuidado. ¿Cómo se definen las máximas de la experiencia? Pues es el conocimiento empírico generalizado de cómo suceden las cosas. Estas máximas de la experiencia van enfocadas a el conocimiento común de cómo suceden las cosas. No es el conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Se escucha en algunos fallos que dice la autoridad jurisdiccional, con base en las máximas de mi experiencia como persona juzgadora que ha atendido asuntos de violencia familiar. No, pues no. Esas no son máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento común y generalizado de un observador objetivo. Esas son las máximas de la experiencia. Ciertas experiencias que compartimos en común y que nos dicen cómo suceden las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en alguna vía pública, en tránsito, conduciendo, escuchamos el, señales audibles de la presencia de servicios de emergencia como la Cruz Roja y también es de noche y vemos las luces detrás nuestro, pues es evidente que lo que enseguida va a suceder o lo que sucede es que, o lo que debe suceder, es de que los vehículos abren paso para que pueda transitar la Cruz Roja. Bueno, algo así son las máximas de la experiencia, conocimientos generalizados. Pero como les digo, lo que más nos acerca a esa decisión racional, bueno, es la ciencia o la técnica, también los principios de la lógica. Las máximas de la experiencia son útiles, pero es una herramienta muy filosa que hay que tomar con muchísimo cuidado, porque en ocasiones estas máximas de la experiencia mal aplicadas pueden constituir una pueden constituir un tema de íntima convicción
sobre todo cuando son las máximas de la experiencia según de la autoridad jurisdiccional. No, tiene que ser las máximas de la experiencia de la ciudadana, del ciudadano común, como un observador objetivo de la realidad. Bien, enseguida vamos a ver algunos temas pues asociados precisamente con la decisión racional sobre la prueba. La decisión racional sobre la prueba depende de la prueba que se analice. Si estamos frente a un testimonio, si estamos frente o si se trata de un documento, o se trata de una pericial, o alguna otra prueba material. Aquí voy a tratar de ejemplificar con el testimonio cómo es que la prueba ya no puede ser ponderada con base en conjeturas, con base en sospechas, con base en apreciaciones subjetivas, con base en la íntima convicción, sino que se debe seguir un método específico. Y hablaremos de la psicología del testimonio. En una investigación muy profesional realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Obama, se hizo un estudio en torno a el cerebro, y así se llama esta investigación en inglés. Y dentro de el estudio del cerebro se analizó la memoria humana. Esta memoria, que es un recurso que se utiliza pues en todos los procedimientos, pues para que los testigos puedan relatar los hechos que presenciaron. En este estudio se llegó a la conclusión científica de que la memoria es reconstructiva y no reproductiva. Por lo tanto, el testimonio es un proceso reconstructivo y no reproductivo. Me explico. La memoria no es como una USB que nosotros colocamos y a ver, ábrele la carpeta que dice de todo y ahí busca la información. No, así no es la memoria. Como decirle al testigo, a ver, testigo, siéntese y abra su carpeta del día del asalto. No, no. La memoria es un proceso de, no se va a escuchar muy bien, pero es un proceso de recordación, es un proceso de recuerdo. El testigo, cuando participa en el testimonio o en su declaración, va haciendo reconstruyendo lo que vivió, ¿sí? Y esto es algo científico. Entonces, con base en ese o con fundamento en esa afirmación, se ha señalado que en temas de testimonio hay tres momentos que son muy relevantes para poder ponderar un testimonio. Ya no vamos a decir que no, es que el testigo volteaba a ver al litigante y seguramente es porque lo que está diciendo es mentira. Pues no, es la única persona que él conocía, el testigo, y por eso, pues, y era quien le estaba preguntando, por eso se dirigió a él. Eso es una conjetura. Ya no vamos a decir, no, es que no le vamos a creer al testigo porque el testigo estaba muy nervioso, estaba sudi. Pues es la primera vez que iba a un juicio.
y es una persona, pues nerviosa, pero no porque estuviera mintiendo. O sea, eso es una apreciación subjetiva, ¿sí? O decir, no, no le vamos a creer al testigo porque el testigo nada más estaba viendo hacia abajo. Pues sí, tenía enfrente a su agresor y le daba mucho miedo, pero eso no quiere decir que estuviera mintiendo. Esa es una conjetura, es una sospecha. No, esos son criterios de íntima convicción. No. ¿Cuáles son los criterios racionales? Primero, eh, la memoria es reconstructiva. Y segundo, hay que tomar en cuenta estos momentos. Codificación, retención y recuperación. La codificación se define como el momento en el que el testigo adquiere y registra la información. Esto es muy importante. ¿Y qué sucede? Muy pocas veces o lo podemos hacer, pero tal vez no de manera exhaustiva. Examinamos a los testigos para brindar información en cuanto al momento de codificación. Casi no, ¿verdad? Nada más saber que vio esto, lo otro, y no adentramos en ese momento de codificación, tanto para legitimar al testigo o para desvirtuar también su dicho en un contrainterrogatorio, por ejemplo. Y no nos centramos como en ese punto. El momento de retención se refiere al lapso posterior a la codificación. Es el lapso de tiempo que transcurre desde que ve los hechos hasta que se hace la primera recuperación. Vamos a suponer que fue un robo a un banco, ¿no? Y entonces el robo al banco fue a principios de mes y al testigo se le citó, no estaba en la ciudad, ya llegó, se le volvió a citar y a finales de mes se le llama para su entrevista o le recaban su entrevista. Bueno, esa parte de retención, ese lapso es la retención. Y esto es en una lógica simple. Un testigo recuerda más cuando el lapso de codificación es más corto. Un testigo va a recordar menos cuando este lapso de codificación es pues más largo, ¿sí? Posterior es más largo, ¿sí? Y entonces esto también puede servir. Oye, el testigo está yendo a juicio después de 4 años y luego dice, no, es que no me acuerdo, no, es que está mintiendo, dijo que no se acuerda. Oye, pues es que no se acuerda porque ya pasaron 4 años, ¿sí? Y esto sirve para la ponderación. Y finalmente, la recuperación es la participación del testigo ante la autoridad jurisdiccional. Y aquí depende mucho de las capacidades y de las habilidades de la persona examinadora. A ver, ¿es la persona interrogó bien? ¿Pudo extraer bien la información? ¿O contrainterrogó bien? Porque es todo un arte, interrogar y contrainterrogar. ¿Pudo extraer adecuadamente la información que luego tomaría en cuenta la autoridad jurisdiccional para su decisión? Bien, rápidamente, vean, en el momento de la codificación hay que tomar en cuenta dos aspectos. Uno que se refiere al suceso y otro que se refiere a la o el testigo. Si estamos hablando del suceso, hay que tomar en cuenta cuánto duró el suceso, si con frecuencia se tiene contacto con ese tipo de sucesos, la familiaridad en torno a el acontecimiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que
es un testigo que refiere haber visto que el demandado firmó un papel. Ah, sí, sí, yo vi que firmó un papel. Entonces usted vio que firmó el contrato. Pues es que para el testigo, a lo mejor el testigo era un deportista u otra cosa, nada que ver con un contrato, no tiene familiaridad con esa información. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Otro, las condiciones de iluminación. Como que damos por hecho ya porque el testigo dijo, damos por hecho de que había reflectores o había suficiente luz y a veces no nos abocamos en esos temas. Otras, las condiciones sonoras, ¿sí? Las condiciones sonoras en la que toma la información el testigo, ¿verdad? Pensemos que es un testigo que está al interior de un antro. Infiero que sí saben que es un antro. Sí, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Bueno, si no, pregúntenle a quien más confianza le tenga. No, no es cierto. Pues un centro así como un bar o algo. Y entonces era una mesa frente a la otra, ¿sí? Y eran las 12 de la noche. ¿Sí? Me han platicado que a esa hora es cuando está mejor el ambiente en los antros. Me han platicado, me han platicado. Bien, y entonces se supone que en una mesa una persona está amenazando de muerte a otra y que el asistente ahí al antro que está en la mesa de enfrente escuchó, supuestamente escuchó cuando estaba pues una melodía muy alta, había más gente, estaba la melodía muy alta, ¿no? Y ya saben, los que les encanta el karaoke, y empezó, ¿no? La canción, ya supérame, porque, y ya saben que todos cantan, ¿no? Ah, y escuchó cuando le dijo, te voy a matar. ¿Serán las condiciones sonoras óptimas para darle credibilidad al dicho del testigo que escuchó que lo iba a matar? Y eso es un criterio racional, no es una sospecha. Está basado con base en las condiciones sonoras. También en los eventos, pues hay detalles sobresalientes. Por ejemplo, no sé, la utilización de armas, la presencia de mucha gente, la llegada de autoridades, etcétera. También hay que tomar en cuenta el tipo de suceso o detalle. No es lo mismo ser testigo de un homicidio a ser testigo del robo de un celular. Y entonces, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta y aspectos de violencia también. Esto en relación al suceso. Entonces, esto va diseñando nuestro interrogatorio y nuestro contrainterrogatorio. Y va diseñando también nuestros alegatos para nosotros brindarle la información a la autoridad jurisdiccional y que la autoridad jurisdiccional tome una decisión racional, no porque sospecha, sino porque efectivamente nosotros acreditamos que las condiciones sonoras no eran eh, adecuadas para que se escuchara claramente lo que supuestamente el testigo dice que escuchó. Dígase la amenaza de muerte. Otro aspecto importante, dijimos, es el testigo. Aquí hay que tomar en cuenta sus capacidades cognitivas o sensoriales. ¿Sí? Creo que yo solamente en una ocasión, con testigo presencial, solamente en una ocasión, escuché en el examen de testigo que le hayan preguntado al testigo con relación a su capacidad visual. A ver, señor López, ¿y cómo andaba de la vista el día de los hechos? ¿Sí? Solamente una vez. ¿Por qué? ¿Por qué no se preguntan estos temas? Ah, bueno, porque se desconoce esta ponderación racional de la prueba, cuando en el testigo esas capacidades cognitivas son básicas. El estrés
tiene que ver, hay ocasiones en que las víctimas, por ejemplo, no dan gran detalle de lo que les ha sucedido, pero esto también puede estar determinado no porque estén falseando la información, sino por una situación de estrés. Otros aspectos son, ya saben, las expectativas culturales, los estereotipos y otro elemento importante es la edad. Es razonable entender que un adolescente o un adolescente nos va a aportar pues una información que tal vez no esté tan puntual como una persona adulta, por ejemplo. Pero porque cuando son temas o son situaciones de personas adultas, por ejemplo, bueno, porque los adolescentes tienen otra percepción, están orientadas por cuestiones más biológicas, etcétera. Son otras situaciones. Bueno, la edad. Y a veces no nos ocupamos o no nos preocupamos de quiénes son nuestros testigos, como si todos tuvieran esas mismas capacidades de presenciar los hechos. Bien, en el apartado de la retención, aquí es importante esa extensión temporal. No hay que olvidar que los testigos pueden no recordar algunas situaciones y esto está justificado porque el momento de la retención fue largo, ¿sí? O si la retención es corta, pues estarían obligados o sería razonable pedirles información porque pues acaban de pasar 2 días o 3 días de los hechos y pudiera recordar. Un elemento que hay que tomar en cuenta es el contacto que pueda tener nuestro testigo con, ya saben que ahora la mayoría de los asuntos se mediatiza, primero se litiga en los medios de comunicación, en las redes y luego va a las salas. Entonces, eso también tiene que tomarse en cuenta porque puede estar influida la versión de un testigo con base en lo que lee en las redes, de lo que ve en los medios de comunicación. Y finalmente, el momento de recuperación, que es esta parte en la que si estamos frente a una persona que es una buena examinadora de testigos y que puede obtener la información adecuadamente, bueno, pues siguiendo las técnicas que correspondan, adelantemos que hoy en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también se dispone estas modalidades de interrogatorio y contrainterrogatorio y que el propósito, ¿cuál es? Pues el propósito es llevar esas técnicas al examen de los testigos y que tiene a su vez el objetivo de que exista una ponderación racional de la prueba. Esto es que los órganos de decisión en cuanto a si la prueba va a ser eficiente o no para corroborar un hecho, pues esté sustentada precisamente en criterio de razón, en razonabilidad, en ese ejercicio intelectual de la autoridad jurisdiccional para tomar una decisión que sea absolutamente objetiva. Y esto implica que se cumpla con una metodología epistemológica, con una metodología alineada a la teoría del conocimiento y no a la teoría de la sospecha, a la teoría de la conjetura, de la elucubración subjetiva, apartado totalmente de esto. ¿Y qué sucede? Pues que un método racional o un modelo racional nos da pauta a un criterio de corrección.
¿Por qué? Porque sí vamos a poder presentar un recurso frente a la ponderación que haga la autoridad jurisdiccional, porque le podemos decir, a ver, no, autoridad jurisdiccional, ese no es principio de la lógica. No, autoridad jurisdiccional, ese no es conocimiento científico universalmente válido. O, autoridad jurisdiccional, esas no son las máximas de la experiencia. Y entonces aquí sí pudiera aplicarse un criterio de corrección. Bien, pues la invitación que subyace a esta charla es tratar de, en todas estas gradas de conocimiento, llegar a ese proceso de corroboración, pues con base en esta visión racional de la prueba, pero también prepararnos en este camino de la prueba pensando pues en esta etapa culmen que es el juicio. Y claro, por supuesto, pues seguirnos preparando y seguirnos capacitando en estos temas. Bien, bueno, pues con esto concluyo. No sé si se dispone de algún tiempo para alguna persona interesada en hacer alguna pregunta. Sí, sí, maestra, vamos a ceder nada más el uso de la voz al quórum de la sala que está ahorita online, para si tienen alguna pregunta, comentario, única y exclusivamente que sean puntuales y breves. Pues no, al parecer reina el silencio, maestra. Creo que la explicación fue muy, muy breve y muy clara. Deseo el uso de la voz al doctor Pedro García. Sí, buenas noches a todos los que no habíamos saludado y agradecer su presencia, su señoría, y con esta aportación muy importante para nosotros, que realmente es un tema que no ha sido muy abordado y que está usted muy preparada con esto y que nos ha compartido conocimiento puro y sobre todo en la cuestión me llamó mucho la atención lo de las máximas de experiencia que han sido tan discutidas en ocasiones y que nadie en realidad sabía, bueno, el significado. Es muy importante esta para nosotros, esta organización colegiada, recibir este tipo de capacitaciones que nos hace el favor de compartir con nosotros y solamente me resta pues darle el agradecimiento como presidente de este colegio de abogados y criminólogos del Estado, el cual me honro en presidir, en darle infinitamente las gracias y esperemos contar nuevamente con su presencia con estos temas que a los que somos penalistas o nos decimos o queremos ser penalistas nos apasionan y son muy importantes y sobre todo estos temas que me ha tocado escucharla, que no son temas que sean muy manejados, falta mucha capacitación, por eso nuestro colegio insiste en traer aquí a estos foros a personas tan capacitadas como usted. Y nuevamente, pues mi agradecimiento en nombre de todos y cada uno de los miembros de nuestro colegio. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias a todas las participantes. Les deseo que tengan una excelente noche y vamos, sultanes. Bueno, Sí, ahí no está dividida la afición, en el fútbol sí. Muy bien. Bueno, le doy el uso de la voz a mi maestro Héctor Sánchez que para que siga con la logística de esta conferencia. Muchísimas gracias nuevamente, maestro. muchas gracias, doctor. Le voy a pedir al ingeniero, al maestro Ramón Espinosa, a ver si le puede dar lectura al documento que estamos proyectando. Creo que sí, maestro, sí, con su permiso, cada uno de los elementos. Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra Lidia Verónica Sánchez Castillo por su valiosa contribución académica como ponente de la conferencia virtual La decisión racional sobre la prueba,
fortaleciendo el análisis jurídico en el ambiente penal. Aquí se agosto de 2025, firmado alcance por el doctor Pedro García Cantú, presidente nacional del Colegio de Abogados y criminólogo del Estado de Nuevo León. ¿Cuánto, maestro? ¿Es cuánto, doctor? No se escucha, doctor. Está apagado su micrófono, Bueno, doctor. sí, gracias, perdón. Nuevamente, pues el agradecimiento de todos y cada uno de nuestros miembros, a nombre de todos ellos, nuevamente, gracias por compartirnos su conocimiento y esperemos una nueva colaboración o muchas colaboraciones con estos temas tan apasionantes como es en el derecho penal. Muchísimas gracias, señoría. Muchas Buenas gracias. noches. Que tengan excelente fin de semana todos. A las entidades federativas que nos están viendo: Coahuila, Ciudad de México, Durango, San Luis Potosí, Baja California y todas aquellas entidades que no pueden nombrar.